En nuestras conversaciones anteriores nos adentramos en el mundo de las estrategias de datos, explorando cómo las empresas pueden aprovechar los datos como un activo valioso. Resaltamos la importancia de definir objetivos claros, identificar fuentes de datos clave y establecer procesos para la recopilación, el análisis y la visualización de datos. Estas estrategias proporcionan una hoja de ruta para que las organizaciones naveguen por el panorama de los datos y extraigan información significativa. Sin embargo, una estrategia de datos bien definida es tan efectiva como su implementación. Aquí es donde entra en juego el gobierno de datos, proporcionando el marco y las directrices para garantizar que los datos se gestionen de forma eficaz y responsable, así como una brújula guía a los exploradores a través de terrenos desconocidos. El gobierno de datos actúa como una herramienta de navegación para que las organizaciones gestionen sus activos de datos. Sin un marco sólido de gobierno de datos, las organizaciones corren el riesgo de ser víctimas de inconsistencias en los datos, violaciones de seguridad e incumplimiento de las normas. El gobierno de datos a menudo queda relegado a un segundo plano frente a aspectos más glamorosos de la gestión de datos, como el análisis avanzado y la inteligencia artificial. Sin embargo, es el héroe no reconocido que sienta las bases para que todas las demás iniciativas de datos prosperen. Imaginen construir un rascacielos sobre cimientos inestables. Las consecuencias serían desastrosas. Del mismo modo, sin un marco sólido de gobierno de datos, cualquier esfuerzo por extraer valor de los datos probablemente se derrumbará. El gobierno de datos garantiza que los datos se traten como un activo valioso, al igual que el capital financiero o los recursos humanos. Esto, a su vez, permite a las organizaciones tomar decisiones informadas, mejorar la eficiencia operativa y mitigar los riesgos. Al implementar prácticas sólidas de gobierno de datos, las organizaciones pueden demostrar su compromiso con la seguridad de los datos y el cumplimiento de las regulaciones pertinentes. El gobierno de datos se puede definir como el establecimiento y la aplicación de políticas y procedimientos que garantizan la integridad, la precisión, la disponibilidad y la seguridad de los datos de una organización. Es un enfoque integral para la gestión de los activos de datos a lo largo de su ciclo de vida, desde la creación y el almacenamiento hasta el uso y la eliminación. El gobierno de datos no es un proyecto único, sino un proceso continuo que requiere un seguimiento y una mejora constantes. La ausencia de un gobierno de datos sólido puede llevar a una gran cantidad de desafíos para las organizaciones, que van desde inconvenientes menores hasta interrupciones importantes del negocio. Imaginen un escenario en el que diferentes departamentos dentro de una organización utilizan definiciones diferentes para el mismo punto de datos, lo que lleva a informes contradictorios e información inexacta. Esto puede resultar en una mala toma de decisiones, oportunidades perdidas y pérdidas financieras. Otro desafío común son los silos de datos, donde diferentes departamentos o unidades de negocio acumulan datos y son reacios a compartirlos con otros. Las violaciones de seguridad son una preocupación importante para las organizaciones de todos los tamaños y la falta de gobierno de datos puede exacerbar estos riesgos. Sección 5. Pilares del gobierno de datos. Construyendo una base sólida. Varios componentes clave forman los pilares de un marco sólido de gobierno de datos. Estos componentes trabajan juntos para garantizar que los datos se gestionen de forma eficaz y responsable a lo largo de su ciclo de vida. Calidad de los datos. La gestión de la calidad de los datos se centra en garantizar que los datos sean precisos, completos, coherentes, oportunos y relevantes. Esto implica la implementación de procesos para la limpieza, validación y enriquecimiento de datos para mejorar la fiabilidad general de los datos. Arquitectura de datos. Una arquitectura de datos bien definida describe cómo se organizan, almacenan y acceden los datos dentro de una organización. Esto incluye la definición de modelos de datos,
el establecimiento de almacenes de datos y la implementación de soluciones de integración de datos. Seguridad de los datos. La seguridad de los datos es primordial en el panorama digital actual. Este componente del gobierno de datos se centra en la protección de los datos confidenciales contra el acceso, uso, divulgación, interrupción, modificación o destrucción no autorizados. Integración de datos. La integración de datos implica combinar datos de diferentes fuentes para crear una vista unificada. Gestión de datos maestros. Los datos maestros se refieren a las entidades de datos centrales que se comparten en toda la organización, como los datos de clientes, productos y empleados. Sección 6. Las dos caras de la moneda. Ventajas y desventajas del gobierno de datos. Como cualquier iniciativa empresarial, el gobierno de datos tiene sus ventajas y desventajas. Comprender ambos lados de la moneda es esencial para que las organizaciones tomen decisiones informadas sobre la implementación y el mantenimiento de un marco de gobierno de datos. Ventajas: mejora de la calidad de los datos. El gobierno de datos ayuda a las organizaciones a mejorar la precisión, la coherencia y la fiabilidad de sus datos, lo que lleva a una mejor toma de decisiones. Seguridad de datos mejorada. Las prácticas sólidas de gobierno de datos reducen el riesgo de violaciones de datos y garantizan el cumplimiento de las regulaciones pertinentes. Mayor eficiencia operativa. Al agilizar los procesos de gestión de datos, el gobierno de datos puede mejorar la eficiencia operativa y reducir los costos. Desventajas: costos de implementación. La configuración de un marco de gobierno de datos requiere una inversión inicial en tecnología, recursos y capacitación. Sección 7. Política de datos. Estableciendo las reglas para el éxito de los datos. La política de datos es una parte integral del gobierno de datos. Describe las reglas y directrices sobre cómo se recopilan, utilizan, almacenan, comparten y eliminan los datos dentro de una organización. Las políticas de datos no son meramente documentos estáticos, son directrices vivas que evolucionan con el panorama cambiante de los datos. Deben revisarse y actualizarse periódicamente para reflejar las nuevas regulaciones, tecnologías y requisitos empresariales. Sección 8. Componentes básicos de una política de datos sólida. Una política de datos completa debe abordar varios aspectos de la gestión de datos, incluyendo propiedad y responsabilidad de los datos. Definir claramente quién es responsable de los diferentes tipos de datos y sus tareas asociadas. Clasificación de datos. Clasificar los datos según su sensibilidad y aplicar los controles de seguridad adecuados. Acceso y uso de datos. Establecer directrices claras sobre quién puede acceder a los datos, con qué propósito y bajo qué condiciones. Retención y eliminación de datos. Definir cuánto tiempo deben conservarse los diferentes tipos de datos y cómo deben eliminarse de forma segura cuando ya no se necesiten. Privacidad y protección de datos. Describir las medidas para proteger los datos confidenciales y cumplir con las regulaciones de privacidad pertinentes. Sección 9. Implementación de la política de datos. Mejores prácticas para el éxito. La implementación eficaz de una política de datos requiere una planificación, comunicación y aplicación cuidadosas. A continuación se presentan algunas mejores prácticas para garantizar una implementación exitosa. Patrocinio ejecutivo. Asegurar el apoyo de la alta dirección para garantizar que la política de datos cuente con el apoyo y los recursos necesarios. Colaboración interfuncional. Involucrar a las partes interesadas de diferentes departamentos para garantizar que la política de datos aborde sus necesidades e inquietudes específicas. Comunicación clara. Comunicar la política de datos de forma clara y concisa a todos los empleados, asegurándose de que comprendan sus funciones y responsabilidades. Capacitación y concientización. Brindar capacitación a los empleados sobre la política de datos y las mejores prácticas para la gestión de datos. Sección 10. Resumiendo la discusión y enfatizando la importancia del gobierno de datos y las políticas de datos. En el mundo actual impulsado por los datos, el gobierno de datos y las políticas de datos ya no son opcionales, sino esenciales para que las organizaciones tengan éxito.
El gobierno de datos proporciona el marco y las directrices para gestionar los datos como un activo valioso, garantizando su integridad, seguridad y cumplimiento. Las políticas de datos, como componente clave del gobierno de datos, describen las reglas y directrices para el manejo responsable de los datos. Al implementar prácticas sólidas de gobierno de datos y establecer políticas de datos claras, las organizaciones pueden mejorar la calidad de los datos y tomar decisiones mejor informadas, mejorar la seguridad de los datos y proteger la información confidencial, obtener una ventaja competitiva al liberar el verdadero potencial de sus datos.